Conoce los relatos que nos han dado identidad a lo largo del tiempo. Querétaro, historia y leyenda, con Jesús Reyes. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Querétaro, Historia y Leyenda. De nueva cuenta les saluda Jesús Reyes y desde este precioso lugar es el patio principal de la casona de los 5 patios, ubicada en 5 de Mayo. Antiguamente se llamaba la calle del Biombo. Esta es la casa que en tiempos de Maximiliano vivía el hijo de don Cayetano Rubio, el primero de esta estirpe de 3, que estamos aquí porque vamos a hablar de la vida cotidiana de Maximiliano en su primer llegada a la ciudad de Querétaro. Para esto tenemos un invitado de lujo, él es cronista de la ciudad de San Juan del Río, Ubaldo Neftalí, y vamos a platicar sobre pequeños detalles que no aparecen en cualquier libro de historia, aprovechando su privilegiada memoria. Pues bienvenidos a este su programa. Bien, como lo prometimos en la introducción, tenemos a un personaje en sí, lo han de reconocer muchos de nuestros televidentes, es el cronista de San Juan del Río, el maestro Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas. Maestro, gracias, muchísimas gracias por asistir a nuestro llamado. Y bueno, vamos a aprovecharle lo máximo que podamos en este programa para platicar sobre el quehacer de Maximiliano en Querétaro antes del sitio. Esto es, él llega, está aquí 3 años, ¿no? Le decían eufemísticamente el empeorador, ¿no? Que bueno, ya Carlota, eso es circunstancias, otra cuestión, ¿no? Pero bueno, el tiempo que estuvo él en Querétaro, vamos a platicar. Estamos en la hermosísima Casa de los 5 Patios, en la antigua calle del Biombo, ahorita es 5 de Mayo, muy cercanos a 3 casas estamos, creo, de Palacio de Gobierno, la antigua Casa de los Corregidores. Entonces, bueno, pues bienvenido. Y ¿cómo comenzamos a ver el quehacer cotidiano? La primera vez que viene Maximiliano a Querétaro, ¿a qué? ¿Y qué hizo? Pues mira, fíjate que es muy interesante el estudio del Segundo Imperio, digamos efímero Segundo Imperio mexicano, que estuvo a cargo precisamente de un extranjero, ¿no? El emperador Maximiliano de Habsburgo, Maximiliano I de México, que fue el nombre monárquico que se le dio aquí. Pero, ¿cómo inició, no? ¿Cómo él empieza a querer conocer un país desconocido? Sí tenía algunos datos que le llevaron tanto los emisarios mexicanos para ofrecerle el trono y tantito que él había investigado, pero no había como llegar, pisar y adentrarte, ¿no?, en el terreno. Entonces, de los 6 viajes que hizo Maximiliano, algunos activos y otros más reactivos, sobre todo ya hacia el final, en poco más de 3 años que duró su imperio, hace un primer viaje en 1864, en agosto. Y es entonces cuando pues viene hacia Querétaro. Es el viaje, de hecho, el más largo, el primero que hizo. Pero vamos a adentrarnos en lo que nos corresponde, que es nuestra tierra, Querétaro. Y yo agradezco que me hayas invitado. Digo, como cronista de San Juan del Río, la gente podría preguntar, pues, ¿qué va a hablar el cronista de San Juan del Río sobre Maximiliano en Querétaro? Pero es precisamente al primer lugar en Querétaro que llega es San Juan del Río. Obviamente viniendo, visitando poblados a partir de la Ciudad de México. Toda vez que sale de ahí, de la ciudad, se despide de su esposa, la emperatriz. Y es cuando emprende el conocimiento de su nuevo país a gobernar. Y bueno, carga con un séquito, viene en carruajes, ya tenía el conocimiento él de que el camino real era muy vandalizado. Eran épocas pues muy difíciles para el país. Recordemos que antes de que Maximiliano llegara a México, incluso Benito Juárez salió huyendo
cargó el archivo de la Nación en su diligencia y se adentró para lanzarse a San Luis Potosí. Y de ahí a lo mejor podríamos empezar, porque fíjate que él, pues en esta ruta visita San Juan del Río, quiere pasar la noche ahí y le niegan el alojamiento, porque ya las personas en San Juan del Río ya eran, por decirlo así, imperialistas, es decir, ya sabían que Maximiliano había aceptado el trono y que ya venía para acá y que empezaba una nueva era política, ¿no? Social, económica y demás. Y finalmente, cuando llega Maximiliano, después de visitar Cuautitlán, Tepeyac de Ríos, Ollaniquilpan, llega a Arroyo Zarco, y en cada uno de esos sitios sabemos de hechos, como los que vamos a relatar sobre San Juan del Río y Querétaro, por cartas que él escribía a Carlota a modo de diario. Le iba informando, no tenía con quién platicar, y sobre todo quién le pudiera admirar lo que él iba escribiendo o conociendo más que su esposa. Esas cartas, que hasta cierto tiempo, hace poco, fueron inéditas, se empezaron a dar a conocer para ver qué sucedió en ese interés de él por conocer su imperio. También así, de alguna prensa que se generó en el Segundo Imperio, sobre todo el Pájaro Verde, donde ellos nos cuentan cómo llegó Maximiliano, por ejemplo, a San Juan del Río, y entró a la hacienda de Cazadero, que es muy famosa en el estado de Querétaro porque se llama así, de hecho, porque ahí se le ofreció una gran cacería a un virrey, a Luis de Velasco, en tiempos del virreinato, y se le hizo una cacería, se le quedó el nombre, pero ahí Maximiliano llega, que ya pisa terreno del estado de Querétaro, se le ofrece un coleadero, una corrida de toros y un almuerzo. Y de ahí se atavía en traje de ranchero, se sube a su caballo blanco, y es como llega por todo el Camino Real y se presenta en la entonces Venta de San Cayetano, que era la garita a México en San Juan del Río. Hoy de esa antigua, incluso hacienda de San Cayetano, no quedan más que el nombre de una colonia que está por ahí y ya es zona industrial. Y yo creo que de ahí vamos a platicar en el siguiente bloque, si tú me permites, de cómo ya se adentra a la ciudad y qué es lo que pasa y luego cómo llega aquí a la ciudad de Querétaro. Sí, perfecto. Vamos a ver ahora sí el día a día de Maximiliano. Bueno, de rápido en la siguiente toma, en la otra locación. Vamos. Estamos ahora en un salón con piso de madera, Ubaldo. No, es fantástica esta casona de los 5 patios, pero estamos aquí porque tiene una razón, ¿verdad? Sí, claro. Es que aquí fue a donde Maximiliano llegó a Querétaro y tuvo un despacho, precisamente en el anterior salón que estábamos, que da a la calle, pero bueno, de eso también hay crónicas. Estábamos hablando hace rato en el anterior espacio que pues llega Maximiliano a San Juan del Río y así bien están los testimonios, cómo él es recibido entusiastamente, con vivas, las señoras salen a los balcones, a las calles, le lanzan flores, pañuelos blancos, demás. Obviamente él va a hospedarse en una calle, en una casona del Camino Real, que todavía existe, en San Juan del Río se conoce como el Patio Colonial, y ahí se hospeda. Va al Te Deum en la parroquia de San Juan del Río, regresa, se cambia de ropa, andaba de ranchero, se pone su frac imperial y va al exconvento de Santo Domingo, que era el cuartel de la Guardia Francesa, y ofrece una comida para más o menos 400 soldados, pero era el motivo del onomástico de Napoleón III, que ocurrió en San Juan del Río. Es la primera vez, él escribe a Carlota, que puede generar un discurso de forma muy pausada en español, y él dice que la gente sí le entendió. Obviamente él lo dice, ¿no? ¿Qué esperaba? Pues nada más aplausos, obviamente, y pues viva el emperador. Pero de eso que le dijeran sí le entendimos, pues, era muy difícil que se le pusieran a decirle eso. Pero bueno, son hechos que van marcando su época, que van dando un preámbulo a que entrara a Querétaro. Empezaba a sentirse acogido por un pueblo que él a lo mejor tenía la reserva de que iba a ser menospreciado, discriminado, no bien visto, a lo mejor que iba a tener muchos
problemas en estos andares, ¿no? Sin embargo, ve que desde San Juan del Río, sobre todo, hay ese abrazo hacia él de la gente, del pueblo. Ahí está, permanece en San Juan del Río el 15 de agosto, que era lunes de 1864, sale muy temprano el 16 hacia Querétaro, hace una parada en la hacienda de Colorado, ahí almuerza, y entra a Querétaro ya de bien a bien entre las 4 y las 5 de la tarde del 17 de agosto. Y entrando a Querétaro es igualmente recibido allí en las inmediaciones del Camino Real por la Cuesta China. Van muchos de los acaudalados, de aquí hacendados también de Querétaro. Entre ellos va Carlos Cayetano Rubio, hijo de don Cayetano Rubio. Esta casona es precisamente propiedad en ese entonces de don Cayetano Rubio, pero él no vivía propiamente aquí, él vivía en México por lo mismo de que tenía fábricas textileras también en la ciudad, aparte de la que ya sabemos aquí en Querétaro. También él instaló pues la Real Fábrica de Tabaco. Entonces aquí quien permaneciera su hijo Carlos, y él es el encargado de recibir al emperador y ofrecerle que se hospedara en esta casa. Es así como llega aquí Maximiliano a la casona de los 5 patios, y el salón donde estuvimos hace rato fue el despacho del emperador. Incluso al ser muy bien acogido por el pueblo, entre las calles, entre carruajes, carretas, gente vestida de charro que venía de las haciendas, gente vestida de crinolinas, las señoras pues de las familias acomodadas, obviamente de Querétaro, muy acogido, mucho mayormente que en San Juan, obviamente, ya una ciudad más grande, capital del estado, y por la importancia que tenía industrialmente hablando. Ya para entonces Querétaro era una ciudad eminentemente industrial, y eso es lo que él quería conocer, ¿no? Aparte de conocer, digamos, la geografía, los datos particulares de cada sitio, cada ciudad, le interesaba mucho el desarrollo económico que pudiera darse durante su imperio, ¿no? Y Querétaro era el 5 estrellas en ese menester. Tenía la fábrica textilera muy arraigada, incluso Cayetano Rubio, insisto, con sus fábricas en México, y se entera de eso, se entera de la de tabacos, y también que don Cayetano era pues mecenas de la construcción de un nuevo teatro, que era el Teatro Iturbide, que paradójicamente hablando sirvió para enjuiciar a Maximiliano, Miramón y Mejía, ¿no? Nadie sabe para qué. Y también un dato importante, fíjate, ya aquí en Querétaro compra él, toma el ofrecimiento de Cayetano Rubio para construir la carretera Querétaro-Tampico, y con su mecenazgo, pero finalmente no se hace hasta ya otra época de la historia de México, el Porfiriato. Porfirio Díaz toma esta idea y finalmente él construye esa carretera, ese camino de Querétaro a Tampico, que hoy es por la Sierra Gorda de Querétaro, ¿no? Que era para sacar las maderas preciosas, ¿no? Exacto, en ese afán económico, pues tenía una justificación, sí, claro, y la sigue teniendo, ¿no? Perfecto, es esta el tipo de información que a mí me pica aquí, Ubaldo, sí, así claro, como cuando va a comer uno chamoy. Pasamos ahorita a otra locación para que la gente pueda conocer esta preciosa casa, pero vamos a comentar acerca de lo que hizo aquí y luego que se fue a la hacienda de Bravo. Hay esta leyenda urbana que Hilarión Díaz y Soto menciona que adopta a un indio otomí. Vámonos para el otro lado. Sí. Bueno, ahora estamos en uno de los pasillos del patio, podríamos decir que el principal, maestro, pero cada que nos adentramos a uno parece el principal, cada uno de ellos, ¿no? Sí, pero bueno, este es el más grande, el de la entrada, y bueno, si pueden observar la herrería, ¿no? Muchas cosas, detalles arquitectónicos. Preciosa este lugar. Bien, estábamos viendo, al ratito entramos en cuestión esta del indio que él adoptó, pero estábamos viendo su entrada a la ciudad, aquí es su despacho, en donde estamos. Pues estamos hablando, tú sabes que esto da para mucho, estamos hablando de la época de Maximiliano en cuanto llega a México y cómo empieza pues, a adentrarse acá y lo que acontece en Querétaro, ¿no? Que pues es uno de los viajes en los que él
lo que hacía era pesca de corazones, es decir, tomar simpatías para después a lo mejor verse más fuerte y entonces ya poder hacer Imponerse. un gobierno, ¿no? Y analizar cómo lo iba a implementar. Lo interesante, que es lo que te comentaba fuera de cámara, es de cómo él propiamente deja el gobierno en manos de Carlota, de su esposa, en la Ciudad de México, en la capital del país. Ella se dedica a hacer la política y él se dedica a viajar. Dejó de cazar mariposas en Austria para venirse acá a pasear y probar las tortillas, el chile, también a conocer, a mezclarse con los indígenas, también con los encumbrados, entrar a las cárceles, a las escuelas, incluso hacer donativos para las escuelas. Por ejemplo, en San Juan del Río, como en Querétaro, hay una larga lista de gastos, de aportaciones que él daba para mejoras de escuelas, para pago de maestros que no les pagaban, para algunas gratificaciones, por ejemplo, de las personas que limpiaban los hospitales, que también no les pagaban y que les fijaba una pensión vitalicia, ¿no? Por el resto, porque ya era gente grande también. Muchas cosas, ¿no? Que digamos que son los lados bondadosos De un emperador. de un emperador y que fueron, obviamente, eso fue lo que menos se tomó en cuenta al final de su imperio con el sitio de Querétaro, pero bueno, esa historia fue ya al final. Pero también lo esgrimían, ¿no? Su Sí, defensa también. lo esgrimía, que no había sido tan malo. a fin Sí, de cuentas, pero ¿no? pues los fines políticos eran otros y Claro. eso no era suficientemente soportable para haber, digamos, Atenuado su pena, ¿no? sí, y perjuiciado el gobierno del país, ¿no? Claro. Antidemocrático y etcétera. Ya sabemos la historia, pero te digo, esto nos da para mucho más, ¿no? Sí, sí. Y el dato interesante que manejas, que es cierto, el de la adopción de un niño indígena que se quedó sin padres y que se lo ofrecieron al emperador aquí en Querétaro, un niño de la sierra, y que él decide, sin tomar el parecer de su esposa, porque digamos que para convertirlo en príncipe, porque ellos no tenían descendencia. Entonces lo toma y lo bautiza en efecto y le pone su nombre, es más, y sus apellidos. Lo bautiza aquí en la parroquia de Santiago. Lo hace su hijo adoptivo. Esto se lo informa él mismo a Carlota en una carta también. Ya después de que anda por Salamanca, después de que se fue de Querétaro, le dice, se me olvidó contarte. Ya tenemos un hijo. Así, se me olvidó platicarte que sí, que en Querétaro me ofrecieron un niño que no tenía padres, un indígena al cual le puse mi nombre, mis apellidos, y fue bautizado allí en Querétaro, en la parroquia de Santiago, y él consiguió nodriza. Y dijo, después voy a regresar por él, porque lo dejó en Querétaro con la nodriza, y me lo voy a llevar a Querétaro para que esté con nosotros. No pudo haber sido príncipe porque tuvo que haber sido consentido por la emperatriz para que se diera esa formalidad y pudiera haber sido. Esa fue la primera cuestión. Legalmente, claro. La otra, tristemente, es que el niño falleció Muere. a los pocos días. Y entonces, pues ahí paró el asunto, pero es uno de los datos también poco conocidos, pero que hubieran cambiado la historia de una forma tremenda. Claro. Pero finalmente, pues, las cosas de forma natural pasaron y el niño falleció. Que adopta después a los hijos de Iturbide. A los hijos de Iturbide, y a ellos sí, con un título nobiliario, porque de hecho cuando llega Maximiliano acá al poco tiempo, de forma legal, se vuelven a instaurar los títulos nobiliarios en México, cosa que ya había quedado totalmente desde la independencia, descartada con Benito Juárez, y él los reinstaura. Entonces vuelve a levantar la casa de Iturbide y con ese motivo adopta a uno de sus hijos y lo nombran príncipe imperial de México y lo presentan públicamente, y ya al final, pues obviamente ya sabemos también la historia, esto no prospera. La restauración de la República, pues se vuelven a desechar los títulos nobiliarios, la familia sigue exiliada en los Estados Unidos y en otras partes, pero fíjate que todavía de esos títulos nobiliarios perduran, así como el de Moctezuma y el de la casa de Habsburgo con la de Iturbide en Australia. Está su heredero, y los condes de Miravalle, herederos de Moctezuma, acá en España, ¿no? Entonces, te digo que esto da para mucho. Sí, es interesantísimo, mano. Son fascinantes y que qué bueno que tenga sus seguidores la gente. Y mi agradecimiento a esta invitación que me has hecho y pues que la gente siga conociendo de nuestra historia, porque pues, Querétaro no es cualquier cosa en el panorama, y ya incluso internacional, ¿no?
Y lo mismo yo te puedo decir de mi tierra, de San Juan del Río, que también por ser el cruce de todos los caminos del Camino Real de Tierra Adentro, pues hoy es Patrimonio Mundial, que fue nombrado por la UNESCO en 2010, al igual que también Querétaro, y es algo de lo que debemos de sentirnos orgullosos, es lo que nos da identidad. Y eso va en detrimento de muchos males que nos pueden aquejar, la inseguridad, el grafiti, la basura, etcétera. Siempre, yo lo he dicho, México es más grande que sus problemas, y si con esa mentalidad estuviéramos muchos, otra cosa sería de nosotros mismos también. Claro, y para eso pues hay que conocer nuestro pasado y alternarlo, ¿no? En realidad, hacer unos pequeños viajes al pasado. Y bueno, sí, Querétaro y San Juan del Río como entrada de la Ciudad de México hacia acá, y Querétaro como entrada a tierra adentro, son lugares desde hace muchísimo tiempo, puntos de referencia, ¿no? Histórica y social en su tiempo, fortísimo. Pues por aquí pasaron todas las épocas y todos los personajes, Sí. y eso fue marcando nuestra vida a lo que somos hoy. Sí, claro. Bueno, lo que se intenta en este programa es, más que dar línea contundente, es plantear dudas Así es. para que la gente empiece a jalar la madeja, que si lo de Maximiliano, que si lo de la Revolución, que si cada invitado nos deja con buen sabor de boca, pero más dudas para seguirle buscando, ¿no? En esto. Bueno, pues muchísimas gracias. No, Muchísimas a gracias, ti y a maestro. todo tu público. Y abierta la invitación para Gracias, a la por próxima. estar. Decíamos fuera de cámara que bienvenido. Este programa espero que vaya alternándose también para la conducción, no sé, a ver de qué manera lo hacemos, que coadyuven, ¿no? También hacer un tercer invitado, un cuarto invitado al mismo tiempo, etcétera. Lástima del tiempo, pero bueno, me despido. Mi nombre es Jesús Reyes. Muchísimas gracias de nueva cuenta al maestro Ubaldo. Y este es su programa Querétaro, Historia y Leyenda. Les agradezco su atención y les recuerdo que nos pueden seguir por la página de Facebook, Querétaro, Historia y Leyenda. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. TV WAC presentó Querétaro, Historia y Leyenda. Hasta la próxima.